presentan Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de las noticias en este día martes 1 de junio. Bien, esta es una muy buena noticia porque la Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de la vacuna Sinovac, que es la más utilizada en nuestro país. El organismo dice que cumple con todos los estándares de seguridad, de eficacia y de fabricación. Marianela Estrada nos va a entregar todos los detalles de esta decisión de la OMS que se estaba esperando, ¿no? Y que despeja varias de las dudas que había en nuestro país respecto a esta vacuna. ¿Cómo estás, Mane? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Karim Bibi? Muy buenas tardes. Esta es además la sexta vacuna que se aprueba por parte de la Organización Mundial de la Salud y era algo bastante esperado acá en nuestro país, ya que el 90% de las personas que se han inoculado acá en Chile lo han hecho con la vacuna Sinovac, el otro 10% con la vacuna Pfizer. Así que era una noticia que se estaba esperando. Sabemos que al principio fue cuestionada el uso de la vacuna Sinovac acá. Contaba con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, sin embargo ya hoy día se anunció y se dio esta buena noticia que por supuesto nuestras autoridades de salud valoraron. ¿Qué es lo que indica en esta aprobación? ¿Cuáles son las consideraciones de la Organización Mundial de la Salud? Y es que según los estudios que se han realizado, en el 51% de los vacunados se previno los casos sintomáticos y en los casos graves de enfermedad en el 100% de la población estudiada, así que son sin duda buenas noticias, lo cual por ejemplo podría significar, para lo cual todavía hay que esperar, es que sea reconocida mundialmente, por ejemplo, para poder viajar, como la vacuna Pfizer ya lo es y ya está aprobada. Escuchemos qué era lo que decía la subsecretaria de Salud con respecto a esta buena noticia. El hecho que la OMS apruebe una vacuna como la Sinovac permite dar más confianza a nivel mundial de una vacuna que nosotros sabemos, por los estudios que ya hemos venido haciendo, que tiene una buena efectividad. Nosotros como Ministerio de Salud, efectivamente presentamos en la Organización Mundial de la Salud el estudio que se hizo en Chile, que es uno de los estudios más grandes, como ustedes saben, en más de 4 millones de personas, mostrando en tiempo real y en la población real lo que la efectividad de la vacuna en los contagios, en los hospitalizados y obviamente en los fallecidos. Y otra de las consideraciones también de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la vacuna Sinovac es que sus requisitos de fácil almacenamiento la hacen muy manejable y particularmente adecuada para entornos de escasos recursos. Es otro de los beneficios entonces de la vacuna Sinovac, que ha sido ampliamente administrada acá en nuestro país. Y bueno, con respecto a qué es lo que está sucediendo con el proceso de inoculación, recordemos que esta semana sigue avanzando el calendario. Hoy día es el turno de las personas de 24 años y más y a partir de mañana y el jueves es el turno de aquellos que tienen 23 años y más. Lo dijo la subsecretaria de Salud, Paula Daza, con respecto a qué es lo que sucede con los rezagados. El calendario en ese sentido, nos decía, está abierto para todos aquellos de otras edades que no habían podido inocularse por diferentes motivos. Lo pueden seguir haciendo durante estas semanas. Escuchemos qué era lo que nos decían precisamente las personas que han llegado a vacunarse durante esta jornada, en su mayoría, por supuesto, personas jóvenes que están cumpliendo con el calendario. Escuchemos. Por fin nos tocó a los jóvenes y ojalá todos vengan porque es muy importante que sobre todo nuestra generación se vacune. Había harta fila, pero dentro de todo súper expedito y en realidad súper bien organizado. Muchísimas ganas ya de por fin empezar a salir de esto de a poco y esperar la segunda dosis ahora nomás. No dolió nada, así que todo bien. Bastante rápido, súper eficiente, pero sí hay mucha gente. Probablemente no de mi edad, pero sí hay mucha gente. Súper rápido, expedito y una fila exclusiva para segundas dosis, muy rápido. Claro, y este calendario sigue avanzando, sobre todo teniendo en cuenta cuáles son las cifras. Hoy día el Ministerio de Salud ya dio su balance de los casos reportados diarios, que en esta oportunidad fueron 5.040 casos nuevos, 3.571 de ellos con síntomas, 1.109 casos asintomáticos y 360 sin notificar aún. Hay 43.239 casos activos en este
este día acá en el país y 44 personas fallecidas. Así que esas también son las cifras que hay que tener en consideración cada jornada. ¿Qué es lo que va a suceder de ahora en adelante con respecto al calendario de vacunación? Habían dudas, por ejemplo, de si estaba la posibilidad de abrirlo a todas las edades. Con respecto a eso, la subsecretaria dijo que iban a seguir avanzando por las edades, que no lo iban a abrir a todo el público, porque además el calendario va avanzando a medida van llegando las dosis correspondientes a nuestro país. Se le consultó también qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con los jóvenes de 12, 16 años que sabemos ya han sido autorizados a inocularse con la vacuna Pfizer. Por lo menos nos dijo que ya en junio debería ser el turno de los jóvenes de 18 años. Escuchemos qué era lo que decía la subsecretaria con respecto a este calendario de vacunación. Con respecto al calendario, vamos a seguir avanzando en las próximas semanas para poder llegar durante el mes de junio a los 18 años. Las vacunas van llegando semanalmente y en función del arribo de esas vacunas nosotros vamos abriendo este calendario. Lo que supimos en el día de ayer es una muy buena noticia, que el Instituto de Salud Pública haya aprobado la vacuna de los niños hasta los 12 años. Vamos a ir implementando el calendario de vacunación en función de la disponibilidad de vacunas y nosotros ya estamos haciendo todas las negociaciones con los laboratorios para poder disponer, lo antes posible esa vacunación para ese grupo etario. Entonces, en junio ya sería el turno de aquellos que tienen 18 años, ya estamos en junio, así que falta muy poquito para seguir avanzando con este calendario y recordarle que entonces durante esta jornada es el turno de aquellos que tengan 24 años y más, mañana los de 23 y por supuesto calendario abierto, nos decía la subsecretaria, para todos los rezagados que no han podido inocularse hasta el momento. Sí, de todas maneras una buena noticia, un nuevo hito y confirma lo que se ha venido diciendo respecto de esta vacuna, que es la que más se ha usado en nuestro país, que es realmente efectiva, así que permite continuar con el proceso de vacunación. Gracias, Mane, buenas tardes. Bueno, y hasta ahora nos vamos hasta la región de Valparaíso a establecer contacto con Guillermo San Martín, que además también está en la antesala a la espera de lo que será la cuenta pública, la última de Sebastián Piñera. Pero vamos a conocer también lo que está ocurriendo en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, donde se vota este ingreso familiar de emergencia, Guillermo, una discusión postergada por la solicitud que hizo el Ejecutivo y también nuevamente la discusión a un posible cuarto retiro de las AFP, Guillermo. Hola Ivana, Karim, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, no solo la atención está centrada en lo que va a ocurrir en pocos minutos más con esta última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, sino que también respecto a estos proyectos que consideran los denominados mínimos comunes. El ingreso familiar de emergencia universal es uno que aún sigue generando debate entre la oposición, el oficialismo y el Ejecutivo. Y es que incluso hasta esta hora aún no han ingresado las indicaciones que se habían comprometido por parte del Ejecutivo y eso ya está generando molestia en la oposición. Hace pocos instantes hablamos con los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social. Ellos ya abiertamente han dado a conocer su molestia al gobierno, puesto que señalan que incluso podría ocurrir que en esta cuenta pública el presidente termine entregando los detalles de lo que se está discutiendo en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y eso ya está generando un nuevo punto de diferencia en lo que es cómo se están abordando estas materias que requieren urgencia. Y ahí está el punto crítico que se ha manifestado por parte de los parlamentarios. Se necesita avanzar prontamente respecto a lo que significa esta medida para que las ayudas lleguen en el corto plazo y cada uno de estos aspectos que están tomándose decisiones en el Ejecutivo para que sea el propio presidente de la República el que pueda realizar algún tipo de anuncio o algún punto respecto a lo que es la discusión que se está desarrollando en el Congreso Nacional, va dilatando lo que es la toma de decisiones en esta materia. Pero de todas formas hay avances en lo que respecta al fondo del ingreso familiar de emergencia universal. Ya el gobierno se ha abierto la posibilidad de aumentar los montos por sobre la línea de la pobreza y a eso se suma también la posibilidad de extenderlo en el tiempo, que no sea tan solo por 3 meses, sino que con la posibilidad de que también este ingreso familiar de emergencia se pueda obtener en el mes de septiembre. Pasemos a revisar también cuáles son los análisis que se hacen desde el gobierno en palabras de la ministra Carla Rubilar. Estamos trabajando por obviamente tener las mejores ayudas en materia de ingreso familiar de emergencia, las mejores ayudas en materia de pyme, así lo pidió el presidente, así estamos trabajando, hemos recibido finalmente comentarios, propuestas por parte de la oposición de Chile Vamos y estamos trabajando en ellas y ojalá
podamos sacar un buen acuerdo, porque las familias los están esperando. Se nos acaba el tiempo probablemente para poder llegar con esta ayuda, ojalá lo antes posible, y poder pagar en junio. Y para eso estamos trabajando. Hay espacio siempre para conversar, dialogar, y en eso estamos. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta el momento? Se han ido suspendiendo sucesivamente cada una de las citaciones de la Comisión de Desarrollo Social para abordar estas materias, puesto que, como les decíamos, aún no se ingresan las indicaciones por parte del Ejecutivo. Los parlamentarios ya han avanzado en las propias, las han presentado, y se espera que dentro de los próximos minutos se pueda dar inicio, obviamente ya con posterioridad a lo que va a ocurrir con la cuenta pública, a la sesión de la Comisión de Desarrollo Social, considerando de que la urgencia está dada para poder despacharla de esta instancia, para que posteriormente la vea la Comisión de Hacienda, y cumplir con el compromiso de verlo en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados este miércoles, con el fin de que también ya dentro de los próximos días pueda ser analizada en el Senado para poder ser despachada y quedar consagrada para su promulgación dentro del presente mes. Pasemos a revisar también las reacciones por parte de la oposición. Por ejemplo, en uno de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, el diputado Jaime Naranjo. Yo espero que estén en la dirección que nosotros solicitamos, que se pudiera aumentar el aporte del IFE por miembro de familia, y por otro lado que se pudiera extender hasta el mes de septiembre, ya que en muchas regiones del país, particularmente en las zonas del sur que son eminentemente silvagropecuarias, el trabajo estacional es muy fuerte y la gente no tiene trabajo ni por razones sanitarias ni por la situación productiva. Mire, yo soy una persona de esperanza y por consiguiente confío que el gobierno nos va a hacer una buena propuesta para nosotros poder despachar a la prontitud este proyecto. Así que no me quiero poner un escenario negativo. Bueno, fíjense que incluso esto de la discusión en torno al ingreso familiar de emergencia universal, con las características que ya se han planteado, si bien hay apoyos transversales por parte de la oposición y del oficialismo, de todas formas ha dado pie para que surja nuevamente la posibilidad de un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Ya en su momento la diputada Pamela Giles había presentado una iniciativa de estas características promoviendo un cuarto retiro, y ahora fue el diputado Jorge Durán quien avanzó en la misma iniciativa, presentó un nuevo proyecto en la jornada de ayer, puesto que señalan que lo que se está planteando por el gobierno, tanto en ayudas para las familias como para las pequeñas y medianas empresas, sigue siendo insuficiente, y es eso lo que los motiva finalmente a presentar este tipo de iniciativas. De todas maneras, desde el gobierno ya han planteado que nuevamente esta no se trata de generar un punto de diferencia con los parlamentarios, sino más bien establecer e insistir en que las políticas públicas, siendo financiadas por parte de los propios trabajadores, no son el camino a seguir, más aún con lo que ya ha ocurrido con todos los anteriores retiros de los fondos de pensiones. Pasemos a revisar también reacciones sobre esta materia, precisamente en palabras del diputado Jorge Durán y también del ministro de Economía, Lucas Palacio. Estamos entrando a junio y no estamos viendo soluciones concretas. El famoso bono anunciado por el gobierno todavía no tiene certeza jurídica. Es por eso que el día de hoy ingresaré mi proyecto del cuarto retiro de ahorros previsionales, porque creo que la tercera ola será mucho más fuerte, porque veo cómo día a día se congestionan aún más los centros de salud. Hoy conocimos las cifras de actividad económica del mes de abril. Eso significa que existe demanda, que se está reactivando nuestra economía, que existe liquidez en el mercado. Más encima, hemos propuesto al Congreso Nacional un programa de ayudas importante para la ciudadanía, para los próximos meses. Yo creo que es absolutamente innecesario seguir profundizando y seguir planteando un proyecto que ya se ha planteado 3 veces y que lo que hace es socavar las pensiones de los chilenos. Bueno, los argumentos del gobierno siguen en la misma línea en lo que se intentó justificar en su momento con los anteriores retiros respecto al impacto negativo que tiene para las futuras pensiones, pero por sobre todo también respecto a quiénes son los reales beneficiados con este tipo de iniciativas, considerando de que ya muchos de quienes han hecho estos retiros ya no tienen fondos en sus cuentas de AFP, y es por eso de que llaman a analizar cada una de estas propuestas con mayor calma, esperar que se vaya decantando lo que es la discusión en torno al ingreso familiar de emergencia universal, puesto de que esto
esto puede ir cambiando el escenario que se ha planteado inicialmente por parte del Ejecutivo a través de la discusión acá en el Congreso Nacional. Incluso esto podría extenderse a más familias y en eso se está discutiendo precisamente para poder ir ampliando no tan solo lo que son los montos y también las fechas en las que se pueda entregar, sino que además el número de beneficiarios, y eso puede ir generando algunos cambios y mayores perspectivas respecto a los apoyos económicos en medio de la pandemia. Pero de todas maneras la visión es disímil entre quienes plantean nuevamente lo que es avanzar en torno a un cuarto retiro y también respecto a las ayudas del gobierno, por cuanto señalan que son caminos distintos y van complementándose, tanto para quienes han perdido su empleo o también han generado algún tipo de emprendimiento. Estos fondos pueden ser claves también para la reactivación económica, según quienes defienden los retiros de los fondos de pensiones. Pasemos a revisar más reacciones en torno a esta materia en palabras del candidato presidencial Joaquín Lavín y también la diputada Pamela Giles. Bueno, respecto al cuarto, ojalá no, porque sabemos que esto va contra las pensiones. Ya llevamos 3 retiros, hay una baja en las pensiones futuras importante, hay personas que ya no tienen nada que retirar. Yo mismo propuse una opción distinta ante el tercer retiro, que es un retiro de los fondos de cesantía, que tiene otro significado, pero que le permitiría a los que no tienen nada en la AFP sacar algo de ahí. Si esto fuera así, yo insistiría con mi propuesta, pero ojalá no se alcance a llegar a nuevos retiros, sino que el ingreso familiar de emergencia sea suficientemente robusto como para cubrir y extenderlo si es necesario hasta el fin de la pandemia. Quiero recordar que el cuarto retiro lo presenté el día 26 de abril, hace más de un mes. Y por lo demás, no hay ninguna contradicción entre las ayudas del IFE u otras y el cuarto retiro. Se está produciendo el mismo proceso que se produjo antes. Los diputados en goteras van a venir a caer al cuarto retiro. Necesitamos 120 diputados, así que son todos bienvenidos. Y el objetivo, como lo dije desde el primer momento, es que la gente reciba su cuarto retiro en septiembre y luego vamos por el quinto retiro. Bueno, cómo prosperan estas iniciativas, sin lugar a dudas, va a depender de la situación que se vaya generando con la pandemia en términos tanto de los impactos en salud que ya se están generando y que han motivado también reacciones distintas entre el Ejecutivo, la oposición y el oficialismo, pero por sobre todo también respecto a los impactos económicos, puesto que tal como se ha planteado en más de alguna oportunidad y tal como se observó con los anteriores retiros, al principio los apoyos eran muy tímidos, sin embargo, posteriormente con el paso de los días y también ante la evidencia de los impactos económicos generados por la pandemia, la mayoría de los parlamentarios, tanto diputadas y diputados como senadores, terminaron entregando su apoyo a los retiros de los fondos de pensiones. Viviana, Karim. Claro, si bien escuchábamos ahí las palabras de la diputada Giles, se repone el tema por parte de un parlamentario del oficialismo, así que vamos a ver también qué ocurre con esta discusión del IFE, que sabemos que es urgente, pero también con estas ideas nuevamente que rondan en torno a un cuarto retiro. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, vamos a hablar del contenido del discurso de esta última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, que es lo que se espera. Muchos han pedido un mea culpa, una reflexión sobre los errores cometidos, que haya anuncios en materia de ayuda social para que la gente pueda salir de la crisis. Se ha hablado de cambios también en la estrategia sanitaria. Vamos a ir con Iván Carvajal a La Moneda para que nos cuente qué es lo que se espera de esta última cuenta pública. Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y en La Moneda, ¿qué se dice frente a todo lo que tú has planteado? Aquí hay que escuchar primero el mensaje del presidente Sebastián Piñera y luego criticar lo que se plantea aquí en la Casa de Gobierno, que lo que vamos a ver dentro de 1 hora y media más aproximadamente va a ser una reflexión por parte del presidente Sebastián Piñera. Obviamente hay temas que van a estar presentes, como lo es la pandemia, las ayudas sociales, el proceso constituyente que ya se inicia y, por cierto, la recuperación económica. Esos son más o menos algunos de los ejes que se han planteado públicamente, que podría traer este mensaje del mandatario en un tono más reflexivo que de anuncios, como cada año se espera de una cuenta pública. Es la última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, es la despedida y por lo tanto va a tener ese tono en un momento complejo para el gobierno, con un bajísimo apoyo ciudadano y cuando ya todas las miradas se están volcando precisamente al proceso constituyente. El presidente Sebastián Piñera esta mañana se tomó las fotografías oficiales, que es parte del rito republicano de cada día de cuenta pública, primero con los ministros de Estado, salvo
el canciller Andrés Alamán, que ya sabemos está en cuarentena preventiva por ser contacto estrecho de un caso COVID positivo, y con 5 caras debutantes. Por ejemplo, el ministro del Interior, el ministro de la SECPRES, el ministro de Hacienda, entre otros de los debutantes en esta fotografía, y otros secretarios de Estado que son muy protagonistas por estos días, como el ministro de Salud, Enrique París. Este es el contexto de lo que se vivió durante esta mañana. Luego vino la fotografía con los subsecretarios y luego ya abordar el helicóptero en el edificio Bicentenario para viajar a Valparaíso. Veamos lo que dijeron algunos de los secretarios de Estado esta mañana respecto al discurso del presidente. Esperamos que sea una buena cuenta pública, esperamos que no empiecen desde ya algunos de oposición a escribir desde antes sus propias frases, porque como esto es como un rito así, como que algunos ya empezaron a decir, mire, sabe que no dijo nada de aquí, de allá. No, nosotros esperamos que escuchen, va a ser una importante reflexión, y el presidente en esta última cuenta pública obviamente tiene que responder a cuál es su obligación, que es rendirle pública cuenta al país, y al mismo tiempo obviamente ver qué es lo que nos depara el futuro. Y ustedes ya saben cuáles son algunas de esas cosas de futuro que son muy relevantes. Pero existirá un llamado a pedir perdón. ¿Qué posibilidades hay de ver? Esperemos que escuchen el discurso primero en la oposición antes de ponerse a criticar. Bueno, la verdad es que quedan pocas horas para que podamos estar en presencia del inicio de esta cuenta pública, que va a ser el presidente Sebastián Piñera. Yo le invitaría a escucharla, ¿cierto?, a analizarla, y después conversaremos acerca de cuáles fueron los aspectos fundamentales. Pero siempre en una cuenta pública hay ejes que son fundamentales. Obviamente hay un tema que tiene que ver con la formalidad de lo que se ha hecho el último año calendario, pero también muchas veces se hablan de los desafíos y por supuesto de cuáles van a ser las estrategias para poder lograrlo. Esta es una cuenta pública especial, los invito a escucharla y después a analizarla. Segunda cuenta pública en modo pandemia, eso quiere decir que va a haber aforo reducido ahí en el salón plenario. Apenas una decena de ministros acompañan al presidente en Valparaíso, un par de subsecretarias también. El resto del gabinete va a estar aquí en el Palacio de la Moneda escuchando, y se espera que incluso haya vocerías después de eso. Hay muy poca expectativa por parte de la oposición del mensaje que vaya a plantear el presidente Sebastián Piñera, y así lo dejaron ver durante los últimos días y también esta mañana. Esperamos que el presidente de la República reconozca las gravísimas violaciones a los derechos humanos que ha existido durante este periodo y que ha sido condenada por diversos organismos internacionales, y por lo tanto que proponga la reparación a las víctimas y la superación de las injusticias en relación con los procedimientos que se han utilizado para los que están actualmente detenidos injustamente y que han sufrido graves daños oculares y otros producto de la represión policial. Mira, yo creo que hoy día los chilenos tienen algo que celebrar en esta cuenta pública, que es la última cuenta pública del presidente de la República. Ya no vamos a tener el martirio de tener que escucharlo de nuevo. Y de lo que uno espera es que en definitiva avancemos rápidamente en este proceso ya de cambio de mando. Yo estoy convencido de que este gobierno ya terminó y tiene que administrar lo que queda de su gobierno, enfrentando correctamente la pandemia y enfrentando correctamente los duros momentos económicos que viven los chilenos. Hoy día no espero nada de esta cuenta pública. Me encantaría que efectivamente el presidente diera cuenta de la cantidad de muertos diarios que tenemos. Me encantaría que nos explicara por qué el Colegio Médico se retiró de la mesa COVID. El presidente hasta ahora está en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo esperando su llegada al Congreso, pero ojo porque esta mañana directamente llegó ahí al Congreso a aprobar el prompter, este sistema electrónico que le permite leer el discurso. Ya sabemos que en años anteriores ha habido algunos chascarros, se le queda pegado, y llegó él mismo y personalmente a aprobarlo durante esta mañana ahí al Congreso. Bien, vamos a estar atentos entonces a lo que va a ocurrir dentro de poco rato más con esta que es la última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera en un año electoral, y luego de lo cual le van a quedar 10 meses de mandato. Vamos a estar atentos, Iván, en cualquier minuto retomamos contigo. Buenas tardes. Bueno, vamos a cambiar de tema y tenemos ya la comunicación con Avelino Martínez, que nos va a contar de una discusión entre comerciantes ambulantes. Estamos revisando también las imágenes y guardias de seguridad en el metro. Todo esto terminó con varias personas heridas. Avelino nos va a contar más de lo que ya estamos viendo en imágenes, Avelino.
Sí, ¿cómo estás, Viviana? Buenas tardes, Karina, todos en sus casas. Una situación bastante peligrosa fue la que ocurrió ayer en la estación Sotero del Río. Allí un grupo de comerciantes ambulantes que se encontraban en el sector de las boleterías y también de los andenes vendiendo sus productos fueron combinados a salir por parte de los guardias de seguridad. Es allí que estos individuos premunidos de armas cortopunzantes y además de martillos golpean a varios de los trabajadores del metro, tanto que incluso su sindicato debió salir a entregar declaraciones a la opinión pública. Por lo general los trabajadores de metro suelen no conversar con los medios de comunicación, pero en esta oportunidad se vieron superados. Dicen ya que en los últimos meses, a causa de la crisis económica y además de la pandemia, han visto un incremento de comerciantes ambulantes en el metro y ellos básicamente no están dando abasto para poder sacar a estas personas del lugar. Tenemos declaraciones de las personas del sindicato, pasemos a revisarlas. Estas personas están ganando espacio en la red de metro. Y ante la invitación de uno de los vigilantes o personal de seguridad, ellos pelean el espacio y ustedes pueden ver cómo está el video viralizado. Tenemos, de hecho, esta gente hasta con elementos cortopunzantes y de hecho, bueno, hoy día salió hasta un martillo ahí que el muchacho quería agredir a un trabajador del metro. Han ido tomando espacio, son además bastante agresivos, nos comentaban varios usuarios del metro. De hecho, nosotros lo vivimos en carne propia esta mañana cuando intentamos conversar con algunos de ellos en las afueras del hospital Sotero del Río. Finalmente nos obligaron a irnos del lugar bajo amenazas de golpes. Así es como reaccionan si es que se les solicita que, por ejemplo, desalojen el lugar. Imagínense con nosotros que somos solo un medio de comunicación, con los guardias son bastante más agresivos. Es una situación que se está dando ya a diario, sobre todo en estaciones importantes que tienen gran flujo de personas, como La Cisterna, también como el metro Sotero del Río, donde ocurrió este hecho el día de ayer. Conversamos con varios usuarios, también con un comerciante ambulante. Esto fue lo que nos dijeron. Me parece mal, porque partiendo que nada, en los andenes no debiera haber gente trabajando, ni ambulantes ni nadie. Pero sí que dejen trabajar a los ambulantes, porque somos todos de una comuna que somos pobres, que no tenemos los medios, que nos los dan grandes aportes, que no tenemos trabajo. La gente está muy agresiva, ni siquiera se le puede decir lo que es nada. Ni siquiera mirarla, porque si están haciendo algo que no corresponde y si no les dice algo, son muy agresivas. Hoy en día está muy agresiva la gente y debe ser por el mismo sistema, sin trabajo, la misma pandemia. Ellos echan a la gente aquí, ellos son súper ordinarios, viven peleando, echan a la gente que a veces quiere trabajar y no nos deja trabajar ahí. Toda esa gente que está ambulando, a todo eso deberían echarlo. O sea, se pelean en el espacio. Sí, se pelean en el espacio y son gente muy ordinaria. Con nosotros no han tenido problemas, si es más problema con los vigilantes privados, que ahí hay un problema entre ellos. Porque los vigilantes privados igual se han tomado mucho el poder de ahí de abajo del metro. Entonces hay gente que igual necesita trabajar y ellos están impidiéndole que trabajen igual. Yo creo que por ese lado se fue esa pelea que dijeron que había habido abajo. ¿Actúan con mucha agresividad? Los vigilantes sí, igual es mucho, no todos, no puedo meter todo en el mismo saco, pero sí pasa, que hay mucho abuso de poder. Hay mucho abuso de poder, en todo sentido. Desde la administración de Metro, por supuesto, condenaron lo que ocurrió ayer en la estación Sotero del Río. Nosotros nos contactamos con Carabineros. Hasta ayer, por lo menos, no había detenidos por este hecho. De todos modos, Metro nos indicaron que iniciarán acciones legales contra quienes resulten responsables, dado que ellos sí interpusieron la denuncia para que este hecho sea investigado. Además, están las pruebas audiovisuales que usted puede ver en imágenes y también las cámaras de seguridad de Metro. Tenemos declaraciones de uno de sus gerentes. Vamos a pasar a revisarlas de inmediato. Este lunes 31 de mayo, pasadas las 15 horas, en la estación Sotero del Río, un grupo de comerciantes ambulantes agredieron al equipo Metro que estaba en la estación, jefe de estación y vigilantes privados, con elementos cortopunzantes y con martillo, no solamente generando lesiones al personal nuestro, sino que también en la estación. Este hecho lo denunciamos ante Carabineros
y también, como todo hecho de este tipo, estamos realizando la investigación interna. No obstante lo anterior, somos enfáticos en condenar este tipo de agresiones a nuestro personal, por lo que realizaremos todas las acciones legales correspondientes. Si usted conoce las identidades de estos individuos, no duden en entregarlas a las policías. Es necesario sacarlos, al menos de la circulación en el metro, teniendo en cuenta que ante la más mínima provocación reaccionan con elementos cortopunzantes, martillos y realizando escándalos que además podrían no solo dañar a los guardias de seguridad, como ocurrió anoche, sino que también a usuarios que van circulando a esas horas por el metro. Perfecto, muchísimas gracias, Abelino. Bien, durante esta jornada murió el ex senador y fundador de la UDI, Jovino Noboa. Vamos a conocer las reacciones que ha tenido su deceso. Para eso vamos a tomar contacto con Consuelo Aguilera. ¿Cómo estás, Consuelo? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Fue durante esta mañana que se confirmó la muerte del ex senador Jovino Noboa a los 76 años por causas que aún se desconocen, pero que probablemente están asociadas a una enfermedad pulmonar que lo afectaba hace ya varios años y que lo tenía bastante complicado en los últimos meses, según señalan fuentes cercanas a la UDI. ¿Qué es lo que podemos comentar justamente de Jovino Noboa? Además de su labor como senador, fue presidente del partido, fue uno de los fundadores de la UDI y también se desempeñó como subsecretario del Interior en el gobierno de Augusto Pinochet. Esos son algunos de los cargos políticos o públicos que utilizó a lo largo de su carrera, pero también fue conocido porque fue el primer político condenado por un caso de financiamiento irregular en las campañas políticas. Por eso, de hecho, tuvo que cumplir una condena de 3 años de presidio menor, la que finalmente la cumplió en libertad y solamente con firma mensual. Pero de todas formas, su caso fue bastante emblemático. Todo esto estuvo enmarcado en el denominado caso Penta, cuyo persecutor era además ahí el fiscal Carlos Gajardo, que fue el caso que lo hizo también bastante conocido a nivel nacional. Además, Jovino Noboa también estuvo involucrada en otras situaciones, particularmente en el caso Spinac, luego de que Gema Bueno justamente testificara que había sido secuestrada y que durante ese secuestro había permanecido en una casa que pertenecía justamente al ex senador y que ahí había sufrido además vejámenes sexuales, situación que luego fue descartada justamente por Gema Bueno. Esas son algunas de las historias o algunos de los hechos que marcaron justamente la vida de Jovino Noboa, quien falleció entonces a eso de las 2 de la madrugada en la localidad de Frutillar. No se sabe hace cuánto tiempo que él estaba radicado en ese punto, pero fue allá donde finalmente se produjo su deceso. Hubo sin duda reacciones durante esta jornada, desde la UDI particularmente lamentaron la muerte del ex senador, señalaron que el legado de él va a seguir vigente, agradecieron también todas las labores que él hizo a través de su carrera para la UDI, para lograr justamente posicionar a este partido en el espectro político. Pasemos a revisar lo que dijo durante esta jornada el presidente de la UDI y también declaraciones que hubo por parte de miembros del gobierno justamente para referirse a la muerte de Jovino Noboa. No tengo ninguna duda que va a ser recordado como una persona muy relevante en un momento histórico de nuestro país, como un valiente jugado que defendía sus convicciones y la idea de la libertad como poco. En nuestro partido fue fundador, presidente de la UDI y no tengo ninguna duda que el rol que jugó como articulador de acuerdos, una persona que tenía la capacidad de dialogar con los distintos actores políticos para lograr la transición democrática, para lograr la estabilidad social y política de Chile en un momento difícil, va a ser recordada en la historia. Yo creo que son situaciones que afectaron a la política en el país por cuestiones que tienen que ver con prácticas del pasado, que hoy día, gracias a la legislación que se ha dictado, ya no se repiten. Y espero que la claridad y la transparencia permita evitar cuestiones que ocurrieron dada la forma como se financiaba la política entonces. Hay entonces algunas reacciones, particularmente de miembros de la UDI tras conocerse el deceso de Jovino Noboa. De hecho, nosotros hoy durante la mañana estuvimos ahí en la sede esperando algunas reacciones, pero como esto coincidió justamente con la cuenta pública, la mayoría de los parlamentarios van a participar de dicha instancia, por lo tanto iban camino a Valparaíso cuando se enteraron de esta noticia, aunque de todas formas pudimos conversar con algunos de sus cercanos, por ejemplo, particularmente con el senador Coloma. Él se mostró bastante afectado, eran bastante amigos, bien cercanos, y estaba bien triste también con
con esa noticia. En la Cámara de Diputados y también en el Senado le rindieron homenajes, algo que no le gustó a todos, particularmente en la oposición. En lo que respecta a los diputados, hubo ahí algunos inconvenientes. De hecho, el diputado Naranjo y también el diputado Tucapel Jiménez se retiraron de dicha instancia. El diputado Tucapel Jiménez finalmente señaló que se había retirado justamente por esa razón, mientras que el diputado Naranjo dijo que se debía a un problema de agenda y que por eso no se había podido quedar a este homenaje que se le rindió a Jovino Novoa. Escuchemos lo que dijeron ambos parlamentarios. Jovino Novoa fue secretario general de gobierno el año 82, cuando en Chile se cometieron muchos asesinatos. Uno de ellos fue el del expresidente Eduardo Frei Montalva, pero principalmente el asesinato de mi padre. La Secretaría General de Gobierno trabajaba directamente, había formado una brigada laboral que la componían dirigentes sindicales afines a la dictadura, que servían de enlace, según el subsecretario, pero que en el fondo su labor era espiar, amedrentar, amenazar a los dirigentes, ¿no es cierto?, que en ese momento eran opositores a la dictadura. Por lo tanto, un personaje siniestro, ¿no es cierto?, que se va sin haber asumido ninguna responsabilidad. Siempre fue una persona muy dura, para serle franco, desde el punto de vista político, de tal manera que no era fácil llegar a acuerdos de él, de tal manera que no creo que uno lo pueda recordar como una persona flexible en materia política, por el contrario, era muy partidario de la dictadura militar y siempre la defendió, e incluso nunca le escuché una palabra de arrepentimiento por las graves violaciones a los derechos humanos. No tengo ninguna conciencia de ninguna naturaleza con el señor Novoa. Y por consiguiente espero que en el reino de los cielos pueda pedir perdón por todos los pecados que cometió durante su vida. Visiones opuestas entonces dentro del oficialismo y también dentro de la oposición para despedir a Jovino Novoa, quien falleció entonces a los 72 años, probablemente producto de esta enfermedad pulmonar que lo afectaba hace ya varios años. Perfecto, muchas gracias, Consuelo. Buenas tardes. Vamos a ir a informaciones económicas porque la actividad de abril se recuperó y crece en un 14,1%. Esto sobre las expectativas que tenía el mercado. Y si bien el número es positivo, esta alza se debe a la baja base de comparación porque en el mismo mes del año pasado se registró una contracción que fue del 13,8%. De hecho, en términos de desestabilización, el IMASEC disminuyó 1,4% respecto a marzo de 2021, principalmente por una caída en el área de servicios, producto de restricciones sanitarias implementadas. Los sectores que impulsan esta alza en el mes de abril fueron el comercio, con un 33% crecimiento, gracias sobre todo a las ventas mayoristas y minoristas, y el área de los servicios, que aumenta en un 16,3%. Bueno, y ya parte de los beneficiarios del bono IFE comenzaron a recibir el pago correspondiente al mes de mayo. Algunos de ellos incluso recibirán el dinero de manera presencial. Con una baja pensión y cuidando a su madre, que ya tiene 83 años. Así Miguel ha vivido esta pandemia. Agradece, según dice, el estar vacunado, pero también el poseer más dinero para sus gastos que hace un año. Bueno, yo recibí 100.000 pesos el IFE, sí, el IFE. Y ahora lo bueno es que si está también esta parte que lo van a aumentar, también es bueno para uno. Es su gran esperanza. Dice que la ayuda que valora haber recibido no es suficiente. Por ello está atento a las noticias que surjan acá en el Congreso con el ingreso familiar de emergencia universal. El beneficio correspondiente a mayo ya fue pagado para gran parte de quienes hicieron la solicitud durante la primera quincena del mes. Pero dice que va a llegar entre hoy día y mañana. Ahora no lo he revisado, pero que muy probablemente que haya llegado hoy día. Y si no llega hoy día, va a llegar mañana, son los primeros días de junio. Se trata de una bonificación de 100.000 pesos por integrante de cada familia, hasta 4 personas. Desde un quinto beneficiario, el monto va decreciendo. Partimos el día sábado con un adelanto de lo que es el pago del ingreso familiar de emergencia ampliado, que va a llegar a 5.700.000 hogares, más de 12.600.000 chilenos. Son las familias que llegan hasta el 80% del registro social de hogares. Pero en esta fila de Chile Atiende, ubicada en el centro de Santiago, si bien escasea la distancia física, abundan las dudas de cómo obtener este bono. El IFE que dio el gobierno no se sabe si se va a postular o va a ser automático. Quienes lo recibieron, no es necesario que realicen nada.
ningún trámite, ningún ingreso a la página web. A esas personas el pago del IFE les llegará de manera automática. Quienes no hayan recibido el IFE, a pesar de estar en el 80% más vulnerable del registro social de hogares, sí deberían actualizar sus datos para poder obtenerlo. Ojo, porque desde este miércoles y hasta el 15 de junio se realizará el pago presencial para una parte de los beneficiados ya notificados a través de Banco Estado y de la Caja de Compensación Los Héroes. Aún así, no existe total conformidad con este nuevo pago. Pero ¿qué hacemos con 200.000 pesos? Si hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar, comprar el gas, que subió un montón. El monto del IFE ha sido uno de los elementos cuestionados. Poco a poco se ha buscado subirlo, como también ampliar su cobertura. Este lunes sesionó la Comisión de Desarrollo Social para discutir el proyecto conocido como IFE Universal, que amplía al 100% del registro social de hogares, extiende los meses de duración y aumenta el bono, que actualmente es de 100.000 pesos. Debía votarse, pero eso no ocurrió, luego que el gobierno solicitará dejar esa instancia para este martes para incorporar nuevas indicaciones. Y nos vamos a reunir mañana a las 11:30 ya con la nueva propuesta, espero yo, de parte del gobierno. Luego de esa sesión pasará a la Comisión de Hacienda y se espera que se vote en sala el miércoles. Para poder disminuir los casos del COVID, entonces se requiere llegar al mayor porcentaje de la población posible. De ahí la necesidad de cubrir al 100% de los hogares que están inscritos en el registro social. Es decir, familias que tengan ingresos de menos de 800.000 pesos líquidos por integrante, personas que este martes podrían tener las novedades que necesitan. Ya estamos de regreso para contarles que a sus 93 años murió la destacada actriz Violeta Vidaurre. Ella participó en obras emblemáticas como La Pérgola de las Flores. De hecho, su interpretación de la señorita Laura Larraín la transformó en la actriz que estuvo durante más tiempo participando de esta fundamental obra. Estuvo en el teleteatro, en los inicios de estas expresiones, y además también fue parte de destacados elencos de teleseries nacionales. Vamos a conocer de las reacciones, de las muestras de cariño para despedir una figura tan trascendental de la escena local, Pablo. Así es, Viviana, claramente la noticia que más nos entristece el día de hoy, la partida de no solamente actriz, dramaturga, escritora, es un ícono cultural. Estamos hablando de Violeta Vidaurre, figura que salió desde la aristocracia para meterse al mundo del teatro cuando no se podía, la aristocracia era mal mirado. Eso fue lo que hizo Violeta Vidaurre, además de una carrera que nunca cesó. A sus 93 años, el mismo día de su nacimiento, partió esta destacada actriz. ¿Qué dicen sus colegas? Pasemos a ver qué dice el mundo de la dramaturgia y sus amigos con respecto al ícono y el legado de Violeta Vidaurre. Violeta Vidaurre fue una actriz de esa gente que ya no existe en este país. Una actriz con gran entusiasmo, mística, con cuento, con estilo, una mujer que estudió grande teatro, ya casada, teniendo hijos, y entró a reemplazar a Silvia Piñeiro en La Pérgola de las Flores. Y bueno, eso es lo que ella entró al Teatro Ensayo como alumna y se formó haciendo los grandes toros de las grandes obras que se hacían en esa época. Entonces, bueno, trabajar con ella siempre era aprender todo el tiempo. Tú la terminabas amando, todo el mundo la adoptaba, la quería. La Violeta Vidaurre. Qué legado dejó la Violeta de gran señora, tanto actuando como en la vida real. Viajé mucho con ella por todo Chile, fuimos muy amigas. Era una persona querible, una persona realmente que uno la podía querer. Menos mal, tuve la suerte de verla hasta, yo diría, su último destello de vida, de pensamiento aquí para editar la tierra. Te quiero, nos queremos y te mando un tremendo abrazo. Ahí escuchamos palabras sentidas de Gaby Medina, otro ícono cultural del teatro y la televisión chilena, despidiendo a su amiga Violeta Vidaurre,
que recordemos fue noticia hace un par de años, claro, porque la empezó a atacar un Alzheimer. Estuvimos hablando durante la mañana con parte del mundo del teatro, sentidas palabras para un deceso que deja entreclaro otras preguntas que se nos están yendo a los Humberto Dubachel, los Tomás Vidiella, los María Luisa Bombal, personas íconos de esta cultura que se van sin ningún reconocimiento en vida. Parte de lo que deja este legado, esta gran figura, Violeta Vidaurre Vivi, el gran deceso esta semana y que enluta a un país que la despide, porque era una de las actrices que cortaban entradas, figura icónica del siglo XX en Chile. Sí, una figura fundamental y que hasta sus últimos años estuvo activa, de hecho participando en el 2014 en una teleserie, y lo que tú decías, ¿no? ¿Cuántos homenajes en vida se podrían haber hecho para recordar a personas tan importantes para la cultura de nuestro país? Muchas gracias. Ya estamos de regreso y Vanessa Noé nos va a contar del informe del tiempo. Vamos a partir con la situación del sur. Así es, Vivi, gusto saludarte en esta tarde. Inundaciones, desbordes de ríos, colapsos de puentes, cortes de caminos, sectores aislados, deslizamientos de tierra, en fin. Estas son partes de las consecuencias que han dejado las lluvias cuantiosas que han afectado al centro-sur de nuestro país desde ayer. Las principales afectaciones se registran al interior de los lagos, los ríos, la Araucanía y también Biobío. De hecho, la ONEMI mantiene alerta temprana preventiva en esa zona y también alerta amarilla en Curacautín, Temuco, Vilcún y también Padre de las Casas. Hay sectores incluso que han caído cerca de 230 milímetros de agua durante este evento, es decir, entre ayer y hoy. Hay varios puntos con más de 100 milímetros en solo unas horas, pero eso no es solamente la cantidad de agua caída, sino que también la altitud de la isoterma cero, que ha estado alta. Por eso, en lugares que habitualmente nieva, ahora está cayendo agua en estado líquido. La ONEMI también decretó alerta temprana preventiva en el sector oriente de nuestra región metropolitana, esto por las lluvias que caerán especialmente en la cordillera. Acá tenemos la imagen del satélite con la banda nubosa que llegó a Santiago y ha dejado chubascos. En la cordillera metropolitana podrían caer más o menos unos 15 milímetros de agua, esto con isoterma cero sobre los 3.000 metros. Esa es. ¿Y cómo seguirán las lluvias? Bueno, veamos. Siguen con heladas en Magallanes, cielo parcial sobre Aysén, sobre los lagos, también los ríos continuarán con chubascos por zonas y por momentos, incluso con algo de sol a ratos. Las lluvias continúan marcando, eso sí, la tónica, especialmente al interior de la Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule, también O'Higgins. En la costa, lloviznas y precipitaciones de menor cuantía, siempre con isoterma cero alta. De hecho, vean ustedes mismos las temperaturas, nada de frío. Los chubascos alcanzarían la cordillera andina también de Valparaíso, no así en el litoral, donde brilla algo de sol. En La Serena y también Coquimbo alcanzan 18 grados. Tenemos nubosidad dispersa desde Atacama hasta la línea de la Concordia. Y nos vamos a Santiago. Les cuento que el cielo se mantiene cubierto sobre un Santiago que ha recibido goterones por sectores. Esto es lo que va de este martes. En esta tarde caerán precipitaciones locales en la ciudad, pero serán más generalizadas en la precordillera y también en la precordillera. Mientras en la capital registraremos menos de 1 milímetro. En las alturas andinas podrían recibir unos 15 milímetros, esto con isoterma cero alta. De hecho, lo reflejan las cálidas temperaturas en el centro de la capital. Mira, considerando el evento que ya recibimos junio. Ya mañana el cielo cambia de cubierto a despejado. Ahí está la gráfica con 22 grados. Esperamos 23 para el jueves, es decir, temperaturas bastante poco habituales para la estación. Vivi, seguimos de cerca las consecuencias de las lluvias que seguirán marcando el centro-sur de nuestro país. Sí, seguimos con la atención puesta precisamente a lo que tú nos detallabas, Vane. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias por el informe. Bueno, como le hemos contado, hoy se va a realizar la última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, de su gobierno, donde él obviamente también va a repasar un poco lo que han sido estos 4 años. Tenemos por una parte a Guillermo San Martín y también a Patricio Angulo. Más allá de los temas de fondo, que sabemos que hay una exigencia en el caso de la oposición a un mea culpa, una reflexión más profunda, a medidas de reactivación por parte del oficialismo. Queremos conocer también lo que ocurre con los operativos, con los cortes, con la seguridad. De eso partimos en voz de Patricio Angulo, que nos va a contar de aquello, Pato.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hay numerosos servicios que están ya desplegados. Les vamos a mostrar lo que está ocurriendo en el exterior del Congreso Nacional. Estamos en calle Pedro Montt, donde se encuentra completamente cortado el tránsito a esta hora. Hay presencia también policial, algunos vehículos que ya están llegando con seguramente algunos de los asistentes a esta cuenta pública que va a comenzar en pocos minutos más, a las 3 de la tarde. Y hay distintos anillos de seguridad, Vivi, que se están implementando en la comuna de Valparaíso, en la ciudad, en el ingreso también acá al centro de Valparaíso por la ruta 68. Solamente en estos momentos se está permitiendo el ingreso a quienes vengan con una invitación específicamente a la cuenta pública en el Congreso. Mientras tanto que en ya los alrededores, afuera de estos anillos de seguridad que se han implementado, hay bastante congestión también debido a estos servicios. Por una parte, con los cortes y desvíos de tránsito, y también un servicio especial debido a que se han anunciado también algunas manifestaciones, marchas que no están autorizadas, algún grupo de personas también que se está reuniendo en la plaza Aníbal Pinto con la intención de poder llegar al Congreso Nacional. Sin embargo, hay numerosos controles, numerosos carabineros y también vallas papales que se han instalado a fin de evitar finalmente que estas personas que quieren protestar lleguen a las inmediaciones del Congreso Nacional. Este perímetro de seguridad está implementado desde las 11 de la mañana, se estima que se va a prolongar hasta las 18 horas aproximadamente, y si es que la contingencia lo estima puede tardar un poco más, cerca de las 19 horas. Lo cierto es que hay todo un perímetro en torno a Chacabuco, Argentina, Independencia, también calle Uruguay, en donde se encuentra todo este perímetro cerrado con resguardo policial de carabineros, también dispositivos a cargo de la Policía Civil que se encuentran en el exterior, y el tránsito peatonal se encuentra medianamente restringido. Ustedes lo observan también en la imagen que nos entrega Máximo Carrasco. No hay vehículos que estén transitando en este sector, salvo algunos que se encuentren todavía dentro de este perímetro y estén saliendo. Se están cerrando algunos comercios y hay algunas personas de todas maneras que están transitando, pero la mayoría de las intersecciones, las calles, se encuentran con estas vallas papales y carabineros también que, si así lo estiman también necesario, se realiza algún tipo de control, y eso es lo que ha estado ocurriendo al menos en este sector donde nos encontramos. De todas maneras, todo a esta hora, Vivi, se encuentra de manera tranquila, está ordenado, los vehículos, ya se observa movimiento en el frontis exterior del Congreso Nacional, donde han estado llegando algunas van, también algunos vehículos, seguramente de algunos de los asistentes a esta cuenta pública, y en el exterior también se observa bastante normalidad y tranquilidad. Sin embargo, ya varias cuadras más allá, la situación es distinta en cuanto al tránsito. Hay bastante congestión. Durante algunos minutos, hace algún momento, también habíamos hecho un recorrido, bastantes bocinazos, tacos, por lo tanto eso también responde a estos desvíos que se implementaron ya desde las 11 de la mañana, más bien ya cercano al mediodía. Y esto, el llamado también que se ha realizado a la paciencia, puesto que esto se va a extender hasta cerca de las 6 de la tarde. Sí, se habrían adelantado estos cortes de tránsito, es algo que se detalló ya tempranamente, así que eso de alguna manera también incidió en la congestión de la cual tú nos detallabas. El presidente Sebastián Piñera ya está en Valparaíso, de hecho a eso de las 12 estuvo probando este sistema del teleprompter, donde finalmente él lee lo que será su última cuenta pública. Por eso también, para reflexionar un poco en lo que se espera ya hablando en el contenido, también en un aforo reducido, una, podríamos decir, cuenta pública en modo pandemia, como también ocurrió el año pasado, por ejemplo, no van a estar los candidatos presidenciales. De todo eso vamos a conversar junto a Guillermo San Martín. Hola Viviana, claro, porque ya está todo dispuesto acá para recibir al presidente de la República, Sebastián Piñera, en el salón plenario del Congreso Nacional. Como podemos ver en imágenes en vivo, ya está desplegada acá la alfombra roja habitual a través de la cual ingresan cada uno de los invitados. Ya han hecho su ingreso algunos ministros de Estado, también invitados, por ejemplo el fiscal nacional, también senadores y diputados y diputados que ya se encuentran presentes al interior del salón plenario, pero también haciendo énfasis respecto a los aforos
números reducidos. Cabe señalar que ha sido un grupo de parlamentarios los que han sido invitados a esta ceremonia de forma formal, los jefes de bancada principalmente, y ellos van a poder estar presentes al interior del salón plenario, y eso bajo también estrictas medidas respecto a lo que significa la pandemia, control de temperatura al ingreso, además uso de mascarilla. A eso se suma que se les va a entregar alcohol gel a cada uno de quienes ingresen, y también las sillas dispuestas ahí en el salón plenario también están con la debida distancia, que es lo que se ha establecido en términos de regulación por parte de la autoridad sanitaria, que ha estado monitoreando cada uno de los detalles de cómo se lleva adelante esta ceremonia. La última del presidente de la República, Sebastián Piñera, que tal como tú lo señalabas también tiene una atención respecto a lo que va a ser el carácter de este mensaje que se va a entregar dentro de los próximos minutos, por cuanto lo que se ha planteado inicialmente es poder conocer cuál es el trasfondo de lo que se puede referir el presidente de la República, y nos encontramos en este minuto con el senador Juan Antonio Coloma. Senador, muy brevemente conocer su parecer en términos de lo que debe ser este mensaje del presidente, el último de su gestión. A ver, primero, más allá de la tristeza del fallecimiento del senador y amigo Jovino Novoa, yo espero que hoy día se haga un buen recuento de lo que han sido estos años de gobierno, y particularmente de lo que ha marcado, que es el tema de la pandemia, ver una revisión profunda de las vacunaciones, de los estados de salud, de las perspectivas de cómo podemos ganarle finalmente a esta infección, y también cómo nos reactivamos, que yo creo que también es bien importante en una cuenta pública, que se hable del futuro. De alguna manera hay cosas pendientes, que está todo el mundo en jaque. Bueno, Chile ha tenido éxito en algunas materias y que de alguna manera queremos ver cómo esto también se genera con una reactivación, con las pymes, con el empleo, que es lo que yo creo angustia a millones de chilenos. Pero cuando se exige también un perdón, pedir perdón en medio de una cuenta pública, ¿cómo lo analizan ustedes? Mire, a mí nunca me ha gustado que la gente se sienta acreedora de los perdones. Creo que esos nacen del alma y ellos tienen que ir con toda la sociedad. Cuando son puros acreedores de perdón, eso no es la forma que yo me entienda, que somos parte de un país, todos tenemos que hacer el empeño para empujar el carro para el mismo lado, tratar de comprendernos y de querernos. Y eso de alguna manera es lo que yo simbolizo, debe ser el espíritu tanto para dar una cuenta pública como para recibir una cuenta pública. Senador, ¿cómo está? Estaban las palabras del senador Juan Antonio Coloma respecto a lo que es el carácter de esta ceremonia, también las invitaciones que se han hecho por parte de la oposición para estos llamados insistentes en torno a pedir perdón, y ese es un aspecto que ha generado también críticas por parte del oficialismo, en el sentido que se busca también por parte de la oposición sacar provecho de la situación debilitada en la que se encuentra el gobierno, más aún en medio de la pandemia, y todos esos aspectos han sido considerados por parte de los representantes del oficialismo para señalar que quizás no sea el momento de hablar de un perdón, sino que más bien quizás de reconocer errores en medio de la serie de decisiones que se han debido tomar en medio de la pandemia, por sobre todo también lo que significó el estallido social, qué es lo que va a ocurrir a propósito de las violaciones a los derechos humanos que se evidenciaron durante el estallido social, también en materia económica, para ver cómo se va a reactivar el país a partir también de lo que significa los impactos generados por la pandemia en términos económicos, en términos de salud, y todas esas materias son las que se ha señalado se deben abordar durante este mensaje, el último del presidente de la República, que como les señalábamos también tiene la particularidad de estar desarrollándose con invitados muy reducidos a propósito de la pandemia, pero también vamos a estar muy atentos de lo que puede ir ocurriendo al interior del salón plenario. Como es habitual, muchos parlamentarios aprovechan esta instancia para poner ciertos mensajes, y eso ya ha ocurrido en cuentas públicas anteriores, y dentro de los llamados que están presentes, como les decíamos, no tan solo está esto de que el presidente debiera aprovechar esta instancia para pedir perdón, sino que además toda la discusión que se está generando a propósito también de los indultos para quienes han sido detenidos en medio del estallido social, muchos de ellos que permanecen en prisión preventiva, y ese es un tema que está generando muchas diferencias, y es probable que puedan surgir algún tipo de manifestación por parte de los parlamentarios de oposición en medio de esta cuenta pública tan particular que se está desarrollando en esta oportunidad en un horario también muy distinto. Hay que recordar que las anteriores se realizaron en horario prime por parte de lo que fueron las solicitudes del propio Ejecutivo a eso de las 21 horas. En esta instancia se ha dispuesto que sea a las 15 horas, y todo eso en marco también de lo que significa, por una parte, la pandemia, también para poder velar de mejor forma por las medidas de seguridad para el normal desarrollo de esta cuenta pública. De hecho, aquí ya se puede apreciar en imágenes que al parecer comienza a llegar el presidente de la República, pero los dejamos con estas imágenes. Sí, es la imagen de la llegada a esta última cuenta pública
pública, esta última rendición que se hace al Congreso, pero también a la ciudadanía de Sebastián Piñera. Se habla de posibles anuncios, también de reflexiones, por lo menos fue lo que adelantó su vocero de gobierno, Jaime Belolio. Bien, vamos a dejarse aquí precisamente esta edición de Chilevisión Noticias para continuar con la transmisión. Ya está listo Daniel Matamala para seguir con esta cuenta pública. Gracias por su sintonía, que tengan una excelente tarde.